Nuestra próxima conferencia, que tratará sobre la bioequivalencia, será dictada por nuestro experto, el doctor Carlos Bustamante, que también viene desde Colombia. Así que de esta manera me voy a permitir leerles el resumen biográfico. Es químico desde el año 1975, médico cirujano 1982 en la Universidad Nacional de Colombia, farmacólogo en la Universidad Nacional de Colombia en 1990, es farmacoepidemiólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1998, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque en el año 2000, profesor titular de farmacología clínica, así como creador y director académico de la Unidad de Investigación Clínica y Farmacológica y del programa de especialización en farmacología clínica, Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana, Chía, Cundinamarca, Colombia. Speaker nacional e internacional, estudios de bioequivalencia, intercambiabilidad segura de medicamentos, biosimilares y productos biológicos, programas de farmacovigilancia y un sinnúmero de otros detalles que me vi precisada a obviar por cuestiones de tiempo. Así que directamente desde Colombia, con todos ustedes, el doctor Bustamante. Bueno, muchas gracias. Ante todo, pues mi agradecimiento a los organizadores de este magnífico seminario por el honor que me dan de poder compartir con ustedes, y a ustedes también mis agradecimientos por haber aceptado esa misma invitación y estar aquí presentes. El tema de biodisponibilidad, bioequivalencia e intercambiabilidad de medicamentos me ha llamado mucho la atención y me alegra mucho que aquí en República Dominicana se esté ya incursionando en este tema, buscando soluciones. Los objetivos que me he planteado en esta charla son los siguientes. Primero, explicar la regulación de los medicamentos genéricos respecto a su proceso de aprobación y a la intercambiabilidad de genéricos equivalentes. ¿Qué pasó ahí? Segundo, describir claramente los requisitos para determinar la bioequivalencia y la equivalencia terapéutica de los medicamentos. Conocer los criterios para hacer una intercambiabilidad segura de medicamentos y conocer el estado actual del tema en los países de referencia y en algunos países latinoamericanos. Como ven ustedes, pues es un temario bastante intenso, entonces trataré de ser breve. Para poder cumplir con estos objetivos me he planteado desarrollar estos 6 puntos. Primero, el problema de fondo. ¿Cuándo dos medicamentos son equivalentes terapéuticos? Entonces, toda esta discusión que se está dando felizmente aquí en República Dominicana en este momento, que ya hemos tenido la oportunidad de recorrer en otros países hace algunos años, generalmente lo centra a uno en el interés por demostrar bioequivalencia, pero el problema de fondo no es ese realmente. El problema de fondo es demostrar si los dos medicamentos son o no equivalentes terapéuticos. Entonces, para ello me voy a apoyar en la definición que ya dio en la charla anterior el doctor Gómez, recordando qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en su informe 40 acerca de lo que es la equivalencia terapéutica. Entonces decimos que dos medicamentos se consideran que son equivalentes terapéuticos cuando cumplen dos requisitos. Primero, que sean equivalentes farmacéuticos, ya lo explicó muy bien él, o que sean también equivalentes, alternativas farmacéuticas. Entonces, una de las dos. Y lo pongo ahí en mayúscula, que es, digamos, la parte más importante desde el punto de vista clínico, que después de administrarse a pacientes en las mismas dosis, por la misma vía y en las indicaciones aprobadas de uso, tengan esencialmente el mismo perfil de eficacia y seguridad. Ese es el punto crítico, el punto clave para declarar a dos medicamentos equivalentes terapéuticos. Entonces, ¿qué tiene que ver la bioequivalencia con todo esto? Ya lo vamos a explicar. ¿Por qué es importante demostrar equivalencia terapéutica? Es muy importante para todos, para la sociedad, para la industria farmacéutica, para el médico y sobre todo para el paciente. Es importante demostrar la equivalencia terapéutica porque si se logra demostrar, los dos medicamentos son intercambiables. Esa es la recomendación que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces la pregunta, ¿cómo se puede demostrar equivalencia terapéutica? La misma OMS nos dice que hay 5 métodos para poder determinar esa equivalencia terapéutica, que es la autoridad regulatoria de cada país quien decide
¿cuál de estas pruebas le pedirá al laboratorio solicitante? Y nos plantea entonces la posibilidad de realizar estudios de bioequivalencia, estudios farmacocinéticos, estudios farmacodinámicos, estudios clínicos e estudios in vitro. Estrictamente hablando, y digamos de una manera más académica, más estricta, deberíamos hacer, o plantear mejor, hacer estudios clínicos, pero es muy fácil comprender cómo la idea de usar medicamentos de buena calidad y a mejor precio, o a menor precio, se vería un poco truncada por el hecho de hacer estudios clínicos. Imagínense ustedes haciendo estudios clínicos para un medicamento destinado a prevenir la recurrencia de cáncer de mama en una mujer que ya ha sido operada. Tendríamos que esperarnos 10 o 15 años y eso totalmente es impracticable. El número de pacientes a seguir, la dificultad para su seguimiento, para la inclusión de sesgos, etc. Entonces, aparecen los estudios de bioequivalencia como una alternativa importantísima, dado que su costo y su duración es mucho, pero mucho más breve. Se hace entre 12 y 20 semanas. Además, los resultados son muy válidos. Por esa razón, en el mundo entero es la principal prueba, la que más se utiliza para homologar la intercambiabilidad de un medicamento. Mejor, equivalencia terapéutica. Entonces, cuando podemos concluir, si dos medicamentos son bioequivalentes, por lo tanto son equivalentes terapéuticos y por lo tanto son intercambiables. Digamos, esa es la secuencia de pensamiento con base a las recomendaciones de la OMS. Y tenemos entonces a la bioequivalencia como una prueba subrogada, una prueba que hacemos con voluntarios sanos, ni siquiera con el interés de determinar la eficacia de un medicamento, porque allí no estamos tratando pacientes, pero que a través de esa prueba podemos llegar a inferir un resultado clínico. Eso es lo que se llama una prueba alternativa o prueba subrogada. Bien, entonces, ya con esta introducción, desarrollemos el concepto de biodisponibilidad. La FDA y la OMS coinciden en definir que es la medida de dos características: la velocidad y la cantidad. ¿Qué tan rápido y en qué cantidad un fármaco que está contenido en un medicamento alcanza la circulación general? Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos una tableta, ¿cierto?, la forma farmacéutica más utilizada por vía oral, que está compuesta por el principio activo, por excipientes que se ven, pero algo que se ve menos, que es una tecnología, un método de fabricación, que es diferente entre un fabricante y otro, siempre cumpliendo con normas farmacopéicas, pero esas mismas normas y esa misma tecnología, esa misma farmacotecnia, permite muchas veces cambiar la técnica y es válida. Entonces un fabricante puede hacer sus tabletas por vía húmeda, el otro las puede hacer por vía seca. Uno las puede hacer usando el 50% de excipientes, el otro la puede hacer con el 40% de excipientes. Uno puede usar almidón como agente desintegrante y otro puede usar lactosa o sulfato de calcio. Bien, una vez que esa tableta, esa forma farmacéutica, está en un medio acuoso, gracias a la presencia de los desintegrantes, la tableta se hincha, se llena de agua y finalmente se produce la ruptura en múltiples gránulos en el proceso conocido como desintegración. Y esos gránulos, que son de la misma composición de la tableta, al permanecer en ese medio acuoso, finalmente van a permitir la disolución del fármaco, que es la condición necesaria y suficiente para que el fármaco pueda ser disponible y pueda ser absorbido. Entonces, en la medida en que dos fabricantes, ¿sí?, no importa que sea un innovador y un genérico, o dos genéricos entre sí comparándolos, en la medida en que dos fabricantes, o incluso el mismo fabricante, si cambia su tecnología de fabricación, si cambia sus excipientes, si cambia sus métodos dentro de lo que le permite la ley, vamos a entender fácilmente que esas cinéticas, esas velocidades de desintegración y de disolución son diferentes. Y yo los invito a ustedes a que hagan algo muy sencillo. Les va a causar mucho impacto, sobre todo a los que no son farmacéuticos. A los farmacéuticos ya lo han visto, pero los que son profesionales no farmacéuticos, en su casa, en cada uno de sendos vasos con agua, 3 o 4, van a colocar una muestra, una tableta de un equivalente farmacéutico. Por ejemplo, consíganse 5 tabletas de ibuprofeno de distintos fabricantes a la misma dosis, es decir, son equivalentes farmacéuticos, y déjenlos caer, y no más, no agiten ni nada, y observen
y van a ver cómo se produce este proceso que estamos mostrando acá en la gráfica, de una desintegración, luego una disolución, pero se van a sorprender cuando vean que no todos lo hacen con la misma cinética, con la misma velocidad. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que unos son mejores y otros peores? No. La única conclusión que uno puede sacar con esto es que son diferentes. Será mejor o peor dependiendo del interés clínico, pero lo esencial es que son diferentes en sus cinéticas de desintegración y de disolución. Es decir, a partir de una observación que es biofarmacéutica, que estamos viendo, podemos inferir o esperar que haya una diferencia clínica, una diferencia en velocidades de absorción. Esa velocidad de absorción entonces nosotros la podemos registrar en los famosos gráficos o curvas de concentración plasmática versus tiempo, ¿cierto? En donde minuto a minuto vamos expresando cómo cambia la concentración plasmática. Esta es una típica de un medicamento administrado por una vía extravascular. Y el máximo que presenta esa curva es clave, pero muy clave, desde el punto de vista biofarmacéutico, porque es un reflejo de esa tecnología. Nos define dos de los tres parámetros biofarmacéuticos. Primero, la C+, concentración plasmática máxima que alcanzamos al administrar una dosis única del medicamento. Segundo, el T+, tiempo necesario para alcanzar esa concentración plasmática máxima. Y tercero, el área bajo la curva, tercer parámetro biofarmacéutico importantísimo para medir de una manera indirecta la cantidad total absorbida. El área que hay desde el momento tiempo cero hasta el tiempo infinito, cuando esa concentración ha decaído, ha decaído hasta volverse cero. Entonces es muy fácil entender cómo, si yo tengo diferencias en la fabricación que se van a traducir en diferencias en la velocidad de desintegración y de disolución y por tanto de la absorción, voy a tener diferencias en la gráfica, en los parámetros biofarmacéuticos. Entonces, retomando la definición de la FDA, una medida de la velocidad y de la cantidad. Si dos medicamentos tienen diferencias en velocidad y cantidad, esas diferencias se van a ver reflejadas. Diferencias en velocidad se van a ver reflejadas en diferencias en el T+ y en el C+. Y diferencias en la cantidad van a verse reflejadas en el valor numérico del C+ y del área bajo la curva. Es así como podríamos encontrarnos una gráfica como esta, en donde uno a primera vista diría, no, esto no corresponde al mismo fármaco. Acordémonos que el medicamento está compuesto por el fármaco y los excipientes. Esta gráfica corresponde a dos medicamentos fabricados por el mismo laboratorio. Aquí ni siquiera estamos comparando un laboratorio con otro. Por el mismo laboratorio, con la misma materia prima, en la misma planta de producción, con el mismo personal, pero con diferente tecnología. Esta está fabricada por vía húmeda, esta por vía seca. Corresponden a tabletas de ibuprofeno de 400 miligramos. Entonces, las dos tienen evidentemente, diferente valor de concentración máxima y tiempo máximo. Si el clínico no sabe esto, que desafortunadamente, y es una causa achacable al sistema educativo y al sistema de información, no al clínico como tal. Si el clínico no sabe esto, entonces va a usar indistintamente cualquiera de las dos, ¿cierto? Y a un paciente con un cuadro crónico le podría estar formulando perfectamente esta forma farmacéutica. Y al contrario, a un paciente con un cuadro agudo, le podría estar dando esta. En donde evidentemente el paciente, sobre todo en este segundo caso, en el paciente con el cuadro agudo, pues no va a presentar una mejoría de su dolor. Es decir, diferencias biofarmacéuticas finalmente se van a traducir en diferencias clínicas, en resultados clínicos. Esa es la idea. Los equivalentes farmacéuticos, entonces, como decíamos, puede ser un innovador versus un genérico, pero también pueden ser dos genéricos entre sí. Van a tener en común estas cuatro cosas: la forma farmacéutica, el principio activo, fármaco, la dosis y la vía de administración. Pero como ya les he comentado, las farmacopeas y las autoridades en todo el mundo permiten, y eso es lógico, que cada fabricante, dependiendo de su inventiva tecnológica, de su capacidad instalada, de su capacidad de desarrollo, nos presente variables estos aspectos del medicamento, de los cuales los más importantes para el tema de biodisponibilidad son los excipientes, cantidad y calidad de excipientes, y el método de fabricación.
Entonces entramos al concepto de lo que es la biodisponibilidad relativa. Es decir, hay dos tipos de biodisponibilidad, ya entendemos el concepto de qué es la velocidad y la cantidad, pero hay dos tipos de biodisponibilidad. La relativa, que es la que más nos interesa, compara dos formas farmacéuticas iguales, entre comillas. Esas comillas son mías, ¿cierto? Pero las guías a nivel mundial hablan de formas farmacéuticas iguales. Es decir, dos tabletas, ¿sí?, entre sí, o dos grajeas, fabricadas por distintos laboratorios. Esa biodisponibilidad entonces se entiende como el área bajo la curva que yo obtengo de una manera experimental en voluntarios sanos cuando les administro a esos voluntarios una determinada dosis del fármaco por una vía extravascular, que generalmente es la vía oral, del medicamento test, que generalmente es el medicamento genérico. Si la divido entre el área bajo la curva que obtenga al darle la misma dosis del mismo fármaco por la misma vía, pero del medicamento de referencia, que generalmente es el innovador, a esos mismos voluntarios y en las mismas condiciones experimentales, esa es la biodisponibilidad relativa. Entonces, si son muy parecidos, ¿sí? Si genérico e innovador son muy parecidos, estos valores deberán ser muy cercanos ¿a cuánto? A 1, a la unidad, ¿cierto? Porque son valores similares. La ley no nos dice que tiene que ser exactamente 1, o sea, al 100%, sino que pueden estar alrededor de ese valor. Con este concepto entonces ya podemos entrar a explicar qué es un estudio de bioequivalencia. Bioequivalencia, esto es más un concepto que una definición, es la propiedad que muestran algunos medicamentos de presentar un alto grado de similaridad de su biodisponibilidad cuando son sometidos a un estudio comparativo. Entonces voy a dedicar los próximos minutos a explicar cómo es ese estudio comparativo y cuál es ese alto grado de similaridad. Esta es la definición ya formal de lo que es bioequivalencia, es la definición que da la OMS, pero que coinciden totalmente con la FDA, con la EMA y con las regulaciones de la mayoría de países, por lo menos de nuestra área. Primero, dos productos farmacéuticos son bioequivalentes si además de ser equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, tienen una biodisponibilidad comparativa tan similar que puede esperarse que sus efectos sean esencialmente los mismos. Entonces esta definición, digamos, es el punto central de la bioequivalencia. El que entienda el significado de esta definición pasó el año, como decimos nosotros allá en Colombia, pasó el año, entendió. ¿Por qué? Porque miren que en la misma definición tenemos dos aspectos. Ese que está resaltado ahí en ese óvalo se refiere a un aspecto biofarmacéutico. Nos está hablando de que yo voy a comparar dos medicamentos probablemente fabricados por distintos fabricantes y que tienen la misma forma farmacéutica, la misma dosis del mismo fármaco, pero que a través de esa prueba en voluntarios sanos yo voy a poder llegar a una expectativa, ¿sí? Porque nos habla de esperanza, puede esperarse, y esa expectativa es de un impacto clínico, efectos. Entonces ahí vemos la importancia de la definición y del concepto, cómo a través de una prueba muy sencilla que se hace con voluntarios sanos podemos llegar a esperar de una manera estadísticamente predecible un determinado porcentaje de acierto en el efecto que yo voy a tener de ese medicamento. En la definición también decía que perfectamente, una comparación, digamos, dentro de un límite definido. Pues ¿quién define esto? Las autoridades regulatorias mundiales, la FDA, una primera guía que sacó en el año 2000, luego la primera revisión en el 2003, la EMA, antes EMEA, sus primeras guías fueron del 2001, las más recientes del 2010, nos dan los aspectos técnicos e interpretativos desde el punto de vista estadístico para hacer estas pruebas. Otras guías son las guías de buena práctica clínica de la Conferencia Internacional de Armonización, que se encargan, como ustedes saben, más de regular la parte bioética, el respeto por las personas, el seguimiento que le vamos a hacer a estos voluntarios sanos. Entonces, vamos a explicar brevemente cómo es esa prueba. Primero, se hace con voluntarios sanos. Entonces, desde el punto de vista bioético puede generar mucho temor, mucha preocupación. ¿Por qué voluntarios sanos? Los vamos a exponer a la toma de un medicamento que no necesitan. Evidentemente tiene un cuestionamiento ético, pero él lo ha aceptado universalmente. ¿Por qué? El doctor Hubier magníficamente nos lo expresó en su conferencia
en una de las primeras transparencias que nos presentó, las grandes diferencias que podemos encontrar entre personas en los fenómenos de absorción, principalmente, de distribución y de metabolismo y excreción. Entonces, si yo voy a comparar y quiero saber cómo es el comportamiento farmacocinético de dos medicamentos, si lo hiciera en pacientes, voy a introducir factores incontrolables. De pronto su misma enfermedad les puede llevar a algún grado de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, que me va a modificar externamente la medida. Por eso, esa es la principal razón por la que a nivel mundial se acepta que se haga con voluntarios sanos. Excepcionalmente se hace con pacientes también la prueba. ¿Cuándo? Cuando el fármaco a investigar tiene ya una toxicidad que sea conocida como muy alta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los antineoplásicos, en el caso de los antivirales, de los antidepresivos, esas pruebas se hacen con pacientes. Pero la selección que hagamos de esos pacientes, tenemos que buscar que sean pacientes, entre comillas, sanos, es decir, que tengan, si tengan la enfermedad, tengan lo mejor posible funcionando su hígado, su riñón, ¿sí? Para garantizar por lo menos la buena excreción. Tomamos entonces estos estudios, tienen una primera fase, una etapa clínica. En la etapa clínica lo que hacemos entonces es seleccionar un grupo de voluntarios sanos. Aquí no hay dibujados sino 6, eso es imposible. El mínimo, simplemente lo hice, pues tomé este gráfico para entenderlo mejor, pero el mínimo aceptado por las autoridades regulatorias son 12. ¿Por qué 12? Bueno, hay unas razones de tipo estadístico y de tipo epidemiológico. Con un N menor de 12 no se puede demostrar diferencias, si las hay. Esos voluntarios además deben cumplir con toda la bioética, deben ser informados correctamente, deben firmar su consentimiento informado, no se les puede producir ningún tipo de presión para que participen, deben hacer de una manera totalmente voluntaria. Se les abre una historia clínica completa con exámenes de laboratorio y un examen físico completo para diagnosticar justamente que están en condición de sanos. El día de la prueba llegan, generalmente se hacen los fines de semana por comodidad, muy temprano a las 6 de la mañana, tipo 6 de la mañana, entonces se han repartido en dos grupos. Esa repartición tiene que ser aleatoria y lo hace un bioestadístico, no es caprichosa. De tal manera que el día de la prueba ya cada uno sabe a qué grupo le corresponde. La mitad de los voluntarios tomarán por una sola dosis el medicamento TES, generalmente, y no el genérico. La otra mitad tomará el medicamento de referencia, generalmente el innovador. A partir de ese momento, entonces, se van a empezar a extraer muestras de sangre que serán debidamente centrifugadas, congeladas y almacenadas, rotuladas además, con el fin de hacer posteriormente la parte analítica. Eso se hace generalmente entre 12 y 72 horas, dependiendo del tiempo de vida media del fármaco. Se hace esta recolección, luego se deja pasar un tiempo, que es el llamado tiempo de lavado o wash out, para garantizar que en la siguiente fase, en el siguiente periodo, el voluntario no tiene todavía en su sangre remanentes de la dosis anterior, y se repite exactamente lo mismo, pero ahora cambiando, los que habían tomado el medicamento de referencia toman ahora el test, y al contrario. Eso es entonces típicamente lo que ustedes conocen como un estudio o un diseño de estudios cruzado completo, que tiene pues una cantidad de ventajas desde el punto de vista estadístico, pero voy a nombrar una nomás. Tiene validez con un N muy pequeño. Los clínicos, cuando no conocen, generalmente no lo conocen, este tipo de pruebas, y les presenta un ensayo con 24 o 32 voluntarios, le dicen a uno, no, ni me presente eso porque con ese N tan pequeño yo no le creo. Créale, porque es que es el tipo de diseño en donde cada voluntario es su propio control, su propio testigo, permite que se haga de esa manera. Viene luego la etapa analítica, en donde el químico descongela las muestras, las lleva a un método analítico que sea validado. Tiene que, entonces la FDA también y la EMA tienen guías de validación de métodos. Justamente ahora en septiembre acaba de salir la nueva guía de validación de métodos analíticos por la EMA, en donde está perfectamente descrito cómo se valida un método analítico para creerle, ¿no? A través de ese método, entonces, el químico determina las concentraciones de cada uno de esos tubos de ensayo, y con esos tubos se puede reconstruir entonces una gráfica para cada voluntario, una gráfica de concentración plasmática versus tiempo con el innovador, y una gráfica de concentración plasmática versus tiempo con el medicamento genérico. De tal manera que voy a tener, si tengo 24 voluntarios sanos, tendré 48 gráficas y 48 datos, 24 y 24 de Cmax, de Tmax y de área bajo la curva.
Entonces viene la tercera parte, que es la etapa estadística. Entonces el estadístico, usando programas que están homologados, validados, se consiguen comercialmente. Nosotros en nuestra unidad usamos uno que es el WinOnLean, pero hay muchos programas. Pues simplemente se alimenta el programa con esos datos de concentración versus tiempo que obtuvimos, y él nos va a producir entonces el resultado principal, que es esto: estima el ratio, la razón entre el área bajo la curva y la Cmax del medicamento test en relación con el referencia. Habíamos dicho que ese valor tiene que ser muy cercano a 1 o al 1%, y como cualquier medida que nosotros hagamos en la vida, va a tener intervalos de confianza, ¿sí? Es decir, valores mínimo y máximo dentro del cual deberemos estar siempre. ¿Por qué no se hace con Tmax? Las autoridades no exigen Tmax, exigen solamente área bajo la curva y Cmax. El Tmax puede ser distinto, sobre todo en las formas de liberación controlada o retardada, y no se exige. Solamente las autoridades entonces solicitan y exigen que haya un intervalo de confianza para el área bajo la curva y para el Cmax que sea entre el 80 y el 125%. Uy, cómo corre el tiempo. Les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de un estudio de nosotros en nuestra unidad de investigación, hacemos estudios de bioequivalencia. Hemos hecho cerca de 40 en estos últimos 6 años que llevamos. Este es un resultado de uno de tantos que hemos hecho, en donde mostramos el valor de Cmax y área bajo la curva, el ratio y el intervalo de confianza. Cuando llevamos esos resultados numéricos a una escala numérica, pues vemos que no se sale hacia abajo de 80 ni hacia arriba del 125. La conclusión entonces principal, ¿cuál es? Que el medicamento X es bioequivalente con el medicamento W. Y significa entonces que se espera con un alto grado de confianza, entonces, para responder a esa pregunta que nos habíamos planteado en la definición, ¿qué tan parecidos? Un grado de confianza del 95%. Es decir, estas pruebas, aunque son las mejores, pues no son infalibles como cualquier herramienta que nosotros usemos. Siempre tendrán alguna limitación. ¿Por qué entonces es importante demostrar bioequivalencia? Ya lo dije, primero porque es una forma alternativa de llegar a la inferencia de equivalencia terapéutica. Pero además porque las organizaciones sanitarias mundiales, de este lado la Organización Mundial de la Salud y luego la EMA, voy a mostrarlo, reconocen un aspecto que hoy en día es totalmente aceptado, pero que hace unos años era ignorado y no era aceptado, lógicamente, que es el impacto que puede tener la biofarmacéutica en la parte clínica. Dice, la equivalencia farmacéutica no implica necesariamente equivalencia terapéutica. Entonces se le derrumba, ¿sí?, ese paradigma que podemos tener los clínicos de que no, desde que tenga los 500 miligramos y sea tableta, da lo mismo que sea de la marca A o de la marca B. No, señor, esto está demostrado y aceptado por la OMS. ¿Por qué? Porque diferencias en los excipientes o en el proceso de fabricación pueden dar por resultado diferencia en el modo de actuar del producto. Entonces, una explicación farmacotécnica para garantizar, para avalar el concepto. Miren que esto fue, más recientemente, pero desde el año 2000 ya se sabía esto. Y la EMEA, ¿qué nos dicen? La equivalencia farmacéutica no necesariamente implica bioequivalencia, igual, ya que diferencias en los excipientes, en el proceso de manufacturación, pueden llevar a una disolución y o absorción más rápida o más lenta. Bien, entonces espero que con esto ojalá hayan digamos, comprendido muy bien el fondo del problema y las implicaciones que ésta tiene. En cuanto a la sustitución genérica de medicamentos, la intercambiabilidad es una práctica aceptada en todo el mundo, justamente a propuesta de la OMS para promulgar su política de medicamentos genéricos, en donde esa intercambiabilidad debe hacerse dentro de un marco de ética y garantizar una seguridad y efectividad al paciente. No voy a tratar, digamos, desde el punto de vista ético, se acepta que esa intercambiabilidad va a ser hecha sin presiones, ¿cierto? Quien la hace y quien la acepta no está sujeto a presiones económicas, ni administrativas, ni de ningún otro tipo. Me voy a enfocar un poco más en la seguridad y efectividad. Aquí vemos el gráfico concentración problemática versus tiempo de 4 medicamentos, claro, el mismo fármaco, ¿no? De equivalentes farmacéuticos. Entonces tenemos el innovador, como por definición tiene una biodisponibilidad del 100%. Y es muy fácil ver que de los 3 genéricos que hay en el mercado, ¿sí?, solamente uno cumple con esa exigencia de estar entre el 80 y el 125. Aunque no es idéntico, porque la norma no exige que sea idéntico, es tan parecido que está en ese porcentaje. Ahora, claro, en la realidad no se hace así a ojímetro como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Para eso existe el método estadístico.
Pero vemos claramente que este de color azul claro, el genérico 1 tiene una biodisponibilidad del 90%. Por lo tanto, la autoridad regulatoria, cuando ese fabricante le presente su estudio de bioequivalencia, lo va a declarar como bioequivalente. Este otro, genérico 2, que tiene una biodisponibilidad del 140%, pues ni siquiera le va a presentar su estudio a la autoridad regulatoria, porque lógicamente no se lo va a valer, ¿cierto? Se trata de un medicamento entonces bio inequivalente, y lo llamamos supra biodisponible para indicar que sus concentraciones están por encima de lo normal. Y el otro, el de color rojo, el genérico 3, una biodisponibilidad del 60%, lo vamos a calificar como genérico bio inequivalente, pero infrabiodisponible. En los mercados y en los países donde la autoridad regulatoria es disciplinada, es seria y exige resultados, y para poder comercializar un medicamento le exigen estudios de bioequivalencia, lógicamente solo vamos a encontrar estos dos, ¿cierto? Esa es la garantía que tiene uno al comprar un medicamento, por ejemplo en Estados Unidos o en los países europeos. Tienen el sello de la autoridad regulatoria que garantiza que ya le demostró el fabricante esto. Pero en otros países, desafortunadamente, por lo menos en mi país que lo conozco bien, por lo que he escuchado acá también, hay la posibilidad de que cuando vayamos a la farmacia a adquirir el medicamento nos ofrezcan cualquiera de estos, o bien este o bien este, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos puede pasar? Aquí lo vemos. Aquí tenemos el concepto de ventana terapéutica, no me voy a profundizar porque en la siguiente charla el doctor Ubier va a hablar de ventana terapéutica. Simplemente es un intervalo de concentraciones plasmáticas a donde siempre debemos caer, que nos definen el inicio de toxicidad de aquí hacia arriba y la inefectividad si caemos de aquí hacia abajo. Entonces el médico con su esquema terapéutico siempre lo que busca es caer dentro de la ventana terapéutica. Este sería un esquema de dosis múltiple, con un medicamento que tiene el 100% de biodisponibilidad, es decir, con el innovador. Vamos a ver entonces un paciente, supongamos que este es el gráfico de concentración plasmática de su tiempo, un paciente que tiene un tratamiento crónico, que es la mayoría de tratamientos, que ya está dentro de la ventana terapéutica y que en este momento, por la razón X o Y, por la que sea, decide hacer la intercambiabilidad. Entonces, en nuestros países, ¿sí? no en Europa ni en Estados Unidos, pero en nuestros países, ¿sí? Por lo que la autoridad permite que haya los tres genéricos, o pues las circunstancias, no le voy a echar la culpa a las autoridades, por lo que las circunstancias políticas y económicas permiten que en las farmacias estén disponibles los tres medicamentos, pues los pacientes van a tener tres opciones. ¿Cuál es la primera? Que la intercambiabilidad se haga por el medicamento que es bioequivalente. Esa es la intercambiabilidad que todos debemos buscar, la que nos interesa a todos, ¿sí? La que debemos buscar para nosotros mismos, para nuestros pacientes, para nuestros familiares. ¿Qué mejor que conseguir un medicamento a menor precio, a menor costo, pero que nos garantice eficacia y seguridad? Ahí no hay problema. El problema está entonces cuando la intercambiabilidad se haga por uno de los otros dos genéricos. Aquí está entonces, si la intercambiabilidad se hace por el suprabiodisponible, miren lo que pasa, que en muchos momentos del día el paciente va a estar en el rango de toxicidad. Entonces va a tener más tos si está tomando un IECA, o va a tener riesgo de sangrado si está tomando una warfarina, o va a tener riesgos de hiperglicemia, de hipoglicemia si está tomando un hipoglicemiante. Y la otra opción es entonces que al paciente se le entregue el bio inequivalente pero infrabiodisponible, en donde en varios momentos del día vamos a tener concentraciones subterapéuticas. Entonces ya oímos al señor ministro de Salud Pública, doctor Freddy, hablándonos de la importancia que tiene, tanto desde el punto de vista económico como desde el vista de la atención en salud y de los programas nacionales de salud, de política farmacéutica, tanto en enfermedades crónicas como agudas. En este momento entonces vamos a tener la exacerbación del dolor en un paciente que toma analgésico, o la convulsión, el estatus epiléptico en un paciente que tiene convulsivantes, o la hipertensión, etc. El fallo terapéutico, no me lo voy a pagar todavía, el fallo terapéutico en un paciente, por ejemplo, que el sistema ha gastado una cantidad de dinero justificado, claro, en un trasplante, por ejemplo. Tenemos el riesgo de perder un trasplante acá en estos momentos, ¿sí? Que se nos presente rechazo al injerto. ¿Por qué? Porque las concentraciones plasmáticas que nos logró ese medicamento están por debajo de la ventana terapéutica. ¿Cómo garantizamos entonces las alternativas? Pues tomamos las autoridades regulatorias, digamos, las referencias. En primer lugar, la FDA, después de todo este proceso tan largo que tenemos de muchos años,
para tener la licencia de un medicamento nuevo, pues en este momento para la solicitud del registro sanitario la FDA contempla una figura que es la New Drug, solicitud de aprobación de nuevo fármaco, ¿no? New Drug Application, aplicación para solicitud de nuevo fármaco. Bien, ese fármaco finalmente se comercializa, se utiliza en pacientes reales por los años que dure la patente, se vence esa patente y se autoriza la comercialización de genéricos. Entonces en la FDA aparece un proceso para facilitar esa solicitud de aprobación, la ANDA, Abbreviated New Drug Application, o sea, nueva aplicación de nuevo fármaco abreviada, se llama. Propuesta entonces en esta acta en el año 1984 que facilita que los medicamentos genéricos se comercialicen. ¿Qué tiene en cuenta esta acta? Primero, que los estudios de eficacia y seguridad del innovador son homologables al genérico, porque esos estudios, recordémoslo bien, se refieren al fármaco, al principio activo, y como el principio activo es el mismo, entonces el fabricante genérico no tendrá que entrar en estos largos y costosos estudios, sino que se homologan. La versión genérica debe ser equivalente farmacéutico con el innovador, entonces ya sabemos lo que eso significa. Se debe demostrar bioequivalencia. Se deben fabricar bajo cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, ya explicó también el doctor Ubier, la garantía de que durante el tiempo siempre va a ser el mismo proceso, pero eso no garantiza que sea, eso no es suficiente, es una condición única, más no suficiente. Asume que el genérico y el innovador son el mismo producto y se asume la equivalencia terapéutica, es el punto central, es decir, igual eficacia y seguridad, y surge entonces ese concepto de intercambiabilidad. La Unión Europea, la EMA, en sus guías del año 2001 muestran entonces esta definición de lo que es un producto genérico medicinal. Entonces quiere decir que tiene la misma composición cualitativa y cuantitativa en las sustancias activas en la misma forma farmacéutica que el producto medicinal de referencia y cuya bioequivalencia ha sido demostrada con referencia a un producto medicinal. Entonces la autoridad regulatoria se lo exigirá. Igualmente la OMS define lo que son los productos multifuente como equivalentes o alternativas farmacéuticas que pueden o no ser equivalentes desde el punto de vista terapéutico. Para mí, un concepto muy personal y que está sujeto a discusión, para mí esta definición genera mucho problema, porque la OMS entonces abre la puerta para que un fabricante de genéricos, según su capacidad que tenga tecnológica, desarrolle medicamentos que sean o no equivalentes terapéuticos. Claro, lo premia diciendo, si usted me demuestra o si me demuestra la autoridad regulatoria que es equivalente terapéutico, entonces lo vamos a considerar intercambiable. Contrasta esta definición que es reciente del año 2012 en su informe 46 con este otro que ya va desde el año 1996, informe 40, que decía más o menos lo mismo. En resumen, tanto la FDA como la EMA exigen estudios de bioequivalencia para aceptar la equivalencia terapéutica, mientras que la OMS no lo hace. Deja abierta o dejan libertad a los fabricantes para ser o no equivalentes con el innovador. Para aprovechar estos 5 minutos que me quedan, vamos a hablar del marco regulatorio. Primero tengo que hacer 2 aclaraciones. Primero, la búsqueda la hice a través de internet y entonces de antemano pido disculpas si me faltó algo, aunque hice una búsqueda muy extensa, pero ustedes comprenderán fácilmente que en una información tan amplia es posible que se cometan errores, es decir, que haya consultado algún documento ya no vigente en algún país, o al contrario, que haya ignorado algún documento reciente, como casi me pasa con la legislación mexicana, que ya les voy a contar. Además, no están todos los países, ¿cierto?, por tiempo, entonces también les pido disculpas. Este sería el tema, digamos, para una reunión de expertos de toda una mañana. Básicamente, las autoridades regulatorias de referencia. Estados Unidos, a través de la FDA, nos dice, como, digamos, nos recomienda mejor para las pruebas de biodisponibilidad, que se utilice el diseño cruzado completo con dosis única, por las bondades estadísticas que ya les mencioné, que se haga la distribución aleatoria del tratamiento, es decir, aunque es un estudio abierto, en donde todos vamos a saber, pacientes y médicos y estadísticos y todos, vamos a saber el medicamento que está tomando cada uno de los voluntarios, aunque se va a hacer abierto, pero que sea aleatoria, que sea la suerte la que decida la secuencia. Que se use un intervalo de confianza del 90% tanto para el área bajo la curva y el demás, que se haga la transformación logarítmica de datos, entonces en esa relación entre áreas o concentraciones no se trabaja con los datos crudos, sino con los datos transformados logarítmicamente. Eso tiene una explicación matemática y estadística más seguridad.
y se establece o se declara la bioequivalencia si los ratios están entre 80 y 125%. La EMA también en sus nuevas recientes guías del 2010 pide o recomienda prácticamente lo mismo: diseño cruzado completo, que se haga la aleatorización, exige como mínimo 12 voluntarios, que el periodo de lavado sea suficiente para evitar efectos de arrastre, es decir, que si el tiempo de vida media plasmática es relativamente largo, nos esperemos no una, sino 2 semanas entre una prueba y la otra. Que los tiempos de muestreo sean suficientes para determinar el Cmax y al menos el 80% del área bajo la curva. Un estudio se podría echar a perder si yo no tengo esto a consideración, y si por ejemplo un fármaco tiene un tiempo de vida media largo que amerite que sus 5 vidas medias, que es la recomendación que hace EMA, 5 vidas medias, por ejemplo la carbamazepina, que tiene un tiempo de vida media de entre 30 y 35 horas, yo tengo que llevar el muestreo hasta las 180 o 150 horas. Si yo no tengo esto en cuenta y hago el muestreo hasta las 72 o hasta las 48 horas, voy a obtener la gráfica truncada y voy a perder la última parte de la gráfica, que esa la calculo. Esa, no me voy a pagar, doctor. Transformación logarítmica de datos, etcétera, se establece bioequivalencia. Entonces miren ustedes que hay una gran coincidencia entre los dos entes regulatorios, digamos, referencia para nosotros. Y felizmente pues logré comprobar en la revisión que hice que todos los países latinoamericanos tenemos básicamente las mismas recomendaciones, seguimos las mismas recomendaciones. Anvisa, que es también una entidad regulatoria muy respetada, que nos sirve de referencia para este lado del mundo, también en sus guías desde el año 2002 básicamente recomienda exactamente los mismos procedimientos. Importantísima esta parte me pareció, que bueno, ratifica que la demostración de intercambiabilidad se hace a través de estudios de bioequivalencia y presenta todos sus medicamentos genéricos identificados con una franja amarilla. En algunos países latinoamericanos, entonces, este documento de la Red PAF, de la cual ya nos habló la licenciada Guerrero, lo traje aquí completo y lo quiero leer porque me parece muy importante. Dice, para el desarrollo de esta parte, bueno, se recomienda el documento, este documento es el famoso informe 40 de la OMS del año 2006, elaborado por el Comité de Expertos de la OMS para Preparaciones Farmacéuticas. Decidió de manera unánime adoptar dicho documento y promover su implementación en las Américas. El citado documento recomienda de forma general para los 192 Estados miembros de la OMS tender a demostración de bioequivalencia terapéutica y a la declaración de intercambiabilidad de los productos multifuentes, además de establecer los criterios básicos para la realización de estudios. Es decir, si nosotros estamos teniendo en cuenta estas recomendaciones de FDA y de OMS, pues son las mismas que nos propone este grupo de trabajo, aceptando y incorporando en nuestros países esta metodología. Finalmente dice que asimismo se adoptaron los criterios para la exención de los estudios in vivo, es decir, no todas las moléculas tienen que ser sujetas a bioequivalencia, hay unas que no, y eso se hace a través de esas recomendaciones basadas en el sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces creo que fue la licenciada Soriano, nos habló, me parece que fue ella, ¿sí? Sobre la solubilidad y sobre la permeabilidad. Entonces, dentro de una clasificación, un sistema de clasificación biofarmacéutica que considera 4 grupos establecidos con base a la solubilidad y la permeabilidad, se tiene claro que, por ejemplo, los fármacos que pertenezcan al grupo 1, que son alta solubilidad y alta permeabilidad, pues no tienen que hacer estudios de bioequivalencia, entonces se aceptan otras pruebas de las 4 opciones que habíamos planteado al comienzo. En México, que es la que les cuento que casi por poco se me escapa esto, encontré inicialmente que en México estaba vigente una reglamentación desde el año 1998, en donde es importantísimo, digamos, como punto resaltable, tal vez, no sé, no tengo idea, pero no sé, tú me lo confirmas, si fue el primer país en Latinoamérica que utilizó la denominación de genérico intercambiable, igualmente identificando sus empaques con un sello que dice genérico intercambiable. Pues bien, esta reglamentación está próxima a vencerse. ¿Sí? ¿Entonces lo es cierto? El 20 de septiembre del 2013 aparece una nueva reglamentación que entrará en vigencia el próximo 19 de noviembre. Pues básicamente es similar, ¿cierto? En donde se reafirma la necesidad de estudios de bioequivalencia o perfiles de disolución para demostrar intercambiabilidad. A nivel de la República Dominicana, pues
Ya la doctora nos hizo una presentación, digamos, se define qué es una especialidad farmacéutica genérica y qué son productos bioequivalentes. Pero si uno se pone a leer en detalle, coincidimos todos los países en incorporar esas mismas definiciones. Igualmente Costa Rica define que es un intercambiable, que es un multiorigen, toma en cuenta, lo mismo que Cuba, toman en cuenta la clasificación propuesta por la OMS de riesgo sanitario, es decir, tiene en cuenta consideraciones no solamente farmacotécnicas y biofarmacéuticas, sino también de salud pública. El riesgo que yo podría correr en mi población de permitir la comercialización de un genérico que tenga un riesgo sanitario alto, pues no será el mismo que el que tenga con un medicamento de riesgo sanitario bajo. La exigencia de la demostración terapéutica, cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, demostración de bioequivalencia. En Cuba igualmente se delimitan muy bien los requerimientos para demostrar la intercambiabilidad, se hace un listado completo de a cuáles fármacos se les puede eximir de la prueba. En Panamá se tienen básicamente los mismos criterios: bioexenciones, certificado de intercambiabilidad, definición de un producto, lo que es un producto multifuente, un producto genérico, la exigencia del certificado de intercambiabilidad, riesgo sanitario, igual. Y en Colombia finalmente, pues en la resolución 1400 que se expidió en el año 2002, se definen cuándo se deben solicitar los estudios de equivalencia, diciendo que se deben presentar cuando el productor interesado solicita la certificación de intercambiabilidad, y se definieron unos grupos terapéuticos de alto interés epidemiológico a los cuales se les debe exigir estudios de bioequivalencia, anticonvulsivantes, inmunosupresores y otros. Desafortunadamente, bueno, ya por razones históricas, hoy en día no se está teniendo en cuenta este listado. Ya para finalizar, contarles que el desarrollo de la bioequivalencia en Colombia nos ha llevado a que en este momento contemos con 6 centros especializados en estudios de equivalencia, centros debidamente adecuados con equipos de tecnología de última generación, personal técnico y científico entrenado y calificado. Entonces, por eso me ha despertado a mí tanta alegría saber que nuestros hermanos dominicanos están en la misma tónica de, primero, ya capacitaron a su personal, ahora están ya arrancando para implementar estos laboratorios. Dentro de esos 6, pues no puedo desaprovechar la cuña, ¿cierto? Está la unidad de investigación clínica y farmacológica, en donde yo tengo la fortuna de trabajar. Y finalmente decirles que el INVIMA desafortunadamente no ha entrado todavía, quiere hacerlo, está tratando de hacerlo, pero no lo ha podido hacer, de certificar los centros de investigación, como hace la FDA, como hace ANVISA. Hace una visita muy seria, muy completa, y da el certificado, el aval para ese centro. Ya para terminar, entonces, me permito plantearles 4 conclusiones, 4 inquietudes, pero ojalá ustedes tengan muchas más, ese es el objetivo, ¿no? Primero, en un mismo paciente y utilizando la misma dosis y vía de administración, la rapidez, duración y magnitud del efecto dependen de las características del medicamento. Esas características dependen no solo del fármaco, sino también de la tecnología empleada en la fabricación, incluyendo la cantidad y la cantidad de los excipientes. Los medicamentos genéricos que hayan demostrado ser bioequivalentes con el producto innovador son equivalentes terapéuticos y permiten hacer una intercambiabilidad segura. Y la última, que es la más preocupante, los medicamentos genéricos que no han demostrado ser bioequivalentes con el innovador pueden o no ser equivalentes terapéuticos con este. En este caso, la intercambiabilidad resulta incierta. ¿Ustedes la harían? Muchas gracias. Esta es una foto del sitio donde yo trabajo, es en las afueras de Bogotá, un sitio, como se ve en la foto, rural, hermoso, con una paz. Los invito, ojalá algún día puedan invitarme. Y aquí tengo claro, me encantaría. Bueno, ya no se vio desafortunadamente, mi email estaba ahí, carlos.bustamante@unisabana.edu.co. La parte técnica, si pudieran por favor volverla a poner para darles mi email, o si no, pues ahora en el curso del día, pues mucho gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias.